Bueno, lamentablemente hay un grupo de incorregibles que se han llamado más de 10 veces detenidos. Seguramente han tenido muchas más fiestas, ¿no? Porque si ya lo han detenido 10 veces. O sea, son gente que no tiene ninguna conciencia de lo que está pasando. Personas que realmente, tienen que ser sancionadas por la autoridad. Estamos precisamente con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichis. Isquia, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, vamos a hablar con usted de este titular que nos dejó ayer ahí bastante preocupados. Ahí advierte que las restricciones no surten efecto. En alrededor de 14 días más estaríamos superando los 6.000 casos diarios de COVID-19. Vamos a hablar de esto. Vamos a conversar con la presidenta del Colegio Médico. Espérenos solo un segundo. Volvemos. En 14 días más podríamos llegar a los 6.000 contagios diarios. Bueno, muy buenos días. Nos había saludado Montserrat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va el muy embarazo? bien. Aquí, gorda, está creciendo una guata gigante. Todos los días es una ¿Para sorpresa, cuándo es el así niño o que la niña? La niña, para abril. Mira, falta Estamos poco. ahí expectantes. Ya, Así qué que va a rico. ser un embarazo completamente pandémico. Me va a tocar, como a muchas madres, no tener visitas en la clínica, lo más probable no poder hacer estas fiestas que uno hace en el proceso del embarazo o encuentros, así que Fiestas un clandestinas. saludo a todas dice las usted. mujeres embarazadas de Chile que están pasando esto mismo. Quería hacerse una fiesta están- clandestina, Isquia. Una fiesta clandestina, voy a salir en el diario. No, sin duda no lo puedo hacer. Pero también a las mamás que han tenido hijos muy pequeñitos, que están muy preocupados por la extensión del postnatal y todas estas aperturas. Voy a la pregunta de Julio César. Bueno, ¿qué hemos estado revisando nosotros? Ustedes saben que en nuestro país hay importantes expertos que han estado desarrollando modelamientos que en el pasado se han acercado bastante a lo que ocurrió en el país. Lo que hemos revisado es que si se mantiene el mismo número de reproducción y la misma cantidad de casos activos, sin que las medidas que están implementando el gobierno logren impactar, lamentablemente podríamos estar bordeando alrededor de los 6.000 casos en 7 o 14 días más. En general las estimaciones son de corto plazo y cada una de las medidas que se implementan, como las restricciones, las propias cuarentenas, el comportamiento de las personas, impactan en estos números. Pero si no cambiamos las actitudes y no tomamos medidas, lamentablemente los 6.000 casos diarios ya empiezan a aumentar la cantidad de fallecidos y además a tensionar nuestro sistema sanitario. Pero, ¿sabe lo que pasa, Isquia? Que yo creo que el llamado permanente de las autoridades, de nosotros mismos, es que la gente cumpla con las medidas, cumpla con también tanto las medidas de cuarentena y de las fases como de la protección, de la mascarilla, etcétera. Pero, ¿qué se hace así como realistamente frente a la fatiga de la gente? Frente al cansancio de la gente. Porque no solamente está el descaro y la desfachatez de la fiesta clandestina, que ese es un grupo de personas, pero hay una gran masa de personas que ha cumplido durante este año. Hay personas como en Puerto Montt, en otras comunas, en Punta Arenas, que han estado 200 días en cuarentena. Entonces, ¿cómo de alguna manera se transmite o se le insufla energía a las personas para que adhieran a las medidas de la autoridad? Porque acá hay una cosa que no se puede finalmente desconocer. Era distinto anunciar una cuarentena en junio, en el invierno, la primera vez que se decretaba una cuarentena, a que en el día de mañana van a comenzar de nuevo 48 más cuarentenas, 3,5 millones de personas a estar confinadas. Es que ahí hay un problema que es muy crudo, porque hay mucha gente que sí cumple con todas las recomendaciones, pero ya no da más. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes como colegio médico están también mirando en lo que es la salud mental?
Bueno, es una tremenda pregunta. Los mandatarios del mundo se han enfrentado a esto y también han hecho un llamado de alerta porque eso complejiza mucho más el enfrentamiento de la pandemia en este contexto, en este 2021. Sabemos que los procesos de vacunaciones van a demorar y quizá no nos van a dar una solución tan auspiciosa dentro del curso de este propio año. Y es por lo mismo, junto a las nuevas variantes, que se ha hecho un llamado a la población a no perder efectivamente la confianza y las expectativas de que vamos a salir adelante, pero también a tener un poco la conciencia de que va a seguir siendo un proceso cruento, doloroso y que esto sigue impactando, sobre todo en vidas. Y es por lo mismo que los distintos gobiernos han ido llegando a una suerte de equilibrios entre cómo no seguir afectando la economía, cómo mantener algunas suertes de actividades que puedan mejorar el esparcimiento y sean de menor riesgo, como también el gobierno ha tomado, por ejemplo, estas bandas de liberación de horario para hacer actividad física, mayores flexibilidades para los niños, las visitas para los adultos mayores. Ha sido un proceso de aprendizaje. Nosotros hoy día ya hemos tenido algunas invitaciones de las universidades para poder tener quizá una campaña comunicacional que no va a resolver todos los problemas, pero donde poder intentar tener de nuestro lado particularmente al grupo que es más desafiante o que tiene menos conciencia de riesgo de enfermedad, que son los jóvenes. Y cómo lograr esa misma fuerza que siempre los jóvenes han sido transformadores, han sido el motor de este país, cómo ellos mismos nos pueden contribuir en este momento, no organizando fiestas clandestinas, sino que intentando ir a colaborar a sus comunidades, intentando educar a los grupos de riesgo, intentando contactar a sus propios vecinos que están en periodos más vulnerables y darle un poco de épica a un momento que es tan crítico. ¿Usted hubiese dado vacaciones, permiso de vacaciones, con los datos que maneja? Bueno, es un tema muy, muy polémico. Sabemos que el Consejo Asesor fue parte de quienes también comprendieron que el país necesitaba una medida un poco más flexible desde nuestra perspectiva, que es más bien sanitaria, en un momento de aumento de casos, con estos rangos de movilidad, hubiéramos sido un poco más restrictivos, sobre todo quizá aplicando dos criterios. Uno, ver cómo podríamos ir distribuyendo más transversalmente en el país la población que está siendo turista o viajero, porque nos preocupan las aglomeraciones, sobre todo que van a ocurrir en los recintos muy pequeños, en los litorales que son más concurridos, como también que se debía aparejado inyectar una cantidad de recursos importantes para poder hacer búsqueda activa de casos y para poder ir en apoyo a sistemas sanitarios que particularmente en estos litorales son bastante reducidas. Ya efectivamente se ha visto limitado, sin retroceder en la medida, los viajes a todas las regiones que van a entrar en cuarentena, y nuestro llamado es ojalá a la población a moverse lo menos posible y que si va a salir algún destino, intentar que estos destinos no sean los destinos más aglomerados y intentar evitar las fuentes de contagio. Isquia, pero el tema es otro. El tema es, si a la gente se le da un permiso de vacaciones, la gente lo toma. Y la gente el destino no lo va escogiendo por aglomeración, lo va escogiendo según dónde puede ir, dónde ha ido siempre, dónde le dan las lucas para ir. Ojalá pudiéramos escoger un destino donde no hubiese tanta gente o más lejos, solitario. Pero la realidad de la vida no es así, digamos. Entonces, en ese contexto es que yo le digo, para usted, ¿fue una buena medida? ¿Usted lo hubiese hecho? A lo mejor otro tipo de vacaciones, a lo mejor conversar con la ciudadanía, de vacacionar quizás en la región o en los lugares más cercanos donde está la burbuja social y donde están todos en la misma fase, no sé. Pregunto hoy día, digamos, esto porque, ¿sabe lo que me pasa? Que si usted dice que va a haber 6.000 contagios nuevos días más, si la gente del gobierno sabía que iban a aumentar mucho los contagios, entonces, ¿por qué se dio este permiso? No entiendo esa porque se consideró lo otro, la salud mental y dualidad. El agotamiento de la gente. Yo creo que se consideró eso, pero quizás Isquia no se consideraba alza tan repentina
de cifra? Bueno, recordemos que en diciembre ya el gobierno había tomado algunas estimaciones de 3.000, 6.000 o 9.000 casos, que pudiera ser el peor escenario que vamos a enfrentar en el país, que ahí sin duda lo más probable es que vamos a tener casi confinamientos nacionales. Y en ese sentido, sí, yo estoy bien de acuerdo con ustedes de que hubiera sido una medida por lo menos mucho más reflexionada o acotada o distribuida en las temporalidades, porque hoy día en enero puede salir toda la población, existe mucha incertidumbre también si en febrero estos permisos se van a mantener, sobre todo por el contexto epidémico, y en ese sentido lo más probable es que las personas en febrero estén intentando adelantar sus vacaciones por si esto se viera reducido. Así que estoy bien de acuerdo. Nosotros lamentablemente no pudimos participar en esta definición. Le planteamos al gobierno la relevancia de haber participado los alcaldes, sobre todo los alcaldes que van a tener estos destinos, porque hoy día tienen una población flotante mucho mayor y sus propias comunas lo más probable es que en el retroceso a cuarentena también van a tener un tremendo impacto económico. Y quizás si se hubieran reducido los aforos de los traslados u otras medidas se pudiera disminuir el impacto en los contagios y además la capacidad de fiscalización de estas mismas fiestas clandestinas que ustedes estaban señalando, o de cómo concurre la gente a las propias playas u otros lugares, es muy, muy difícil. Perdón, es que reformulo la pregunta. Nadie que toma una decisión, y lo saco incluso de la pandemia, en la vida, nadie toma una decisión para que se produzca algo de lo que uno no tiene solución. Entonces reformulo y repregunto. Si el gobierno, la autoridad, el Consejo de todo, sabían que con este permiso iban a subir, y usted está diciendo que en 15 días más van a haber 6.000, es una proyección, digamos. Entonces me imagino que ante 6.000 personas contagiadas hay una solución para ese escenario en el ámbito de la salud. Porque ¿cómo vamos a tomar una medida para que se produzca una situación que no tiene solución? Ese es mi razonamiento. Le pido solo un segundo. Con una interesante conversación con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Isquia, justamente Julio César te había planteado una pregunta que tú querías responder, así que adelante. Y muchas gracias. Bueno, en nuestra reflexión era una definición difícil. La única manera de acceder a estos permisos, a nuestro juicio, era con medidas compensatorias que permitieran limitar los aforos, ordenar la movilidad y además inyectar muchos más recursos a las regiones que reciben a los viajeros. Lamentablemente, sí creemos en la actualidad que el gobierno tiene que reevaluar esta medida, también para darle algún grado de claridad a las personas que están planificando sus veranos y que no exista algún grado de frustración para quienes planificaron vacaciones para febrero o algo por el estilo, si es que los casos efectivamente bordean los 6.000 o en el peor de los casos más de 9.000 en Chile. Eso quiere decir, Isquia, que ustedes entonces como colegio médico estarían de alguna manera, si fuesen autoridad y que lo determina, a pagar el costo social de cambiar esta decisión y decirle a la población que aquellos que iban a salir en febrero no van a salir. Creo que nosotros no hubiéramos tomado la medida. Ustedes no hubieran tomado la medida del permiso de vacaciones. Del permiso de vacaciones. Creo que en diciembre ya los datos no eran muy alentadores. Por lo menos reducir las movilidades y en fase 2 haberla acotado mucho más. ¿Y es posible organizar? Es decir, uno pensaría, si esto se organiza bien, como dices tú, con movilidad más restringida, con apoyar a los balnearios, a los lugares, con personal médico, con capacidad para tomar PCR, etcétera, pero de alguna manera distribuir a la población, no sé si por comuna, por carnet de identidad, por como sea, en una suerte de turnos vacacionales. Yo no sé si eso es posible a nivel de la cantidad de habitantes que somos, pero no sé si se ha modelado algo parecido como posibilidad dentro de lo que ustedes han manejado como colegio médico.
Algunas de las limitantes que tenemos ha sido el gran interés que hay en esta movilidad. Recordemos, ya tenemos más de 250.000 permisos para viajes con estos fines, y también la limitante de poder hacer un testeo previo. Hoy día solamente estamos haciendo testeo en base a las PCR. Se había planteado por algún grupo de expertos poder tener algún testeo más inmediato y poder hacer barridos en estos terrenos, como con test de antígeno, que nos permitiera ir detectando más a los casos asintomáticos que están produciendo gran parte de los brotes, pero creemos que era un análisis que debería haberse profundizado, sobre todo con los actores que están en los territorios, tanto desde el personal clínico hasta, sin duda, los alcaldes. Una cosita, hoy día muchos alcaldes están pidiendo que se haga un PCR para que los veraneantes entren a esa comuna. Eso, que parece una buena idea, creo yo, ¿es factible? ¿Hay factibilidad de tomar esa cantidad de PCR? Bueno, recordemos que en el mejor de los días estamos haciendo alrededor de 60.000 PCRs diarias y la demanda para estos viajes es mucho mayor, más de 250.000. Tomar una PCR y tener una PCR negativa es una fotografía que nos permite saber que en ese momento el examen salió negativo, pero tenemos dos riesgos. El primero es el de falso negativo. Un 30% de los pacientes que sí tienen el virus pueden salir negativos por las limitaciones del examen. Y el segundo tiene que ver con que podemos estar incubando el virus. Por eso, tanto en el ingreso al país como en los viajes, no nos garantiza completamente, pero sí nos permite detectar sin duda a muchos de los casos asintomáticos. Por eso también personas que deseen viajar o visitar a sus familiares y quieran tomar algunos resguardos, también podrían tomarse un examen como de forma preventiva para pesquisar que no sean portadores asintomáticos. Doctora, pongamos por caso que las proyecciones dan en el clavo y estamos a 12, 13 por ahí, y el día 25 de enero hay 6.000, 7.000 casos. En ese escenario, ¿usted ve factible que se siga con un permiso de vacaciones para febrero o es muy riesgoso? Lo más probable es que si estamos bordeando los 6.000 casos, el gobierno va a tener que implementar dos medidas. Lo primero es que vamos a estar lamentando un número importante de fallecidos, que es algo lo que ocurre con las olas, no es solamente tener la respuesta sanitaria asistencial, sino con más cantidad de infectados, vamos a tener más cantidad de fallecidos, y va a empezar a golpear nuevamente, como está pasando en todos los países del hemisferio norte, muy brutalmente, y también vamos a tener mucha mayor presión de la red sanitaria. Y eso puede seguir, como nos ocurrió en la primera ola, en una mantención que sea un tanto inercial hasta que estas medidas de confinamiento o medidas de trazabilidad logren tener impacto. En esa perspectiva, si efectivamente no logramos contener en la actualidad este aumento, sin duda, a nuestro juicio, el gobierno tiene que extremar todas las medidas para tener menos fallecidos y para que la cantidad de casos no sobrecarguen ni sobrepasen las capacidades asistenciales. Pero usted fue más allá. No, me fui. Sí. Es decir, no más permiso. A nuestro juicio, sin duda, no. Lo más probable es que estemos hablando, además, sin revertir la medida, solamente con el retroceso a fase 1, ya se materializa las limitaciones para los traslados, que es lo que le pasó a las personas que habían planificado sus viajes hacia el sur. Gran parte de las comunas hoy día han retrocedido y ya no van a poder ser destino de muchos de los viajeros que lo habían programado. Es que a lo mejor también estas palabras o este llamado de atención o este escenario que estamos hablando, ¿no es cierto?, pueda servir para que mucha gente tome conciencia. Porque una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es portarse súper mal en las vacaciones. Es decir, una cosa es ir a un lugar de vacaciones y otra que en estas vacaciones se hagan fiestas clandestinas, no se use la mascarilla, no se tomen las medidas de precaución, no se respete el distanciamiento social y que por estar de vacaciones uno haga lo que quiera. Entonces también hay una distinción que creo que hay que hacer. O sea, uno igual va de vacaciones en pandemia.
igual tiene que respetar los aforos, igual tiene que no hacer estas fiestas, igual tiene que cumplir con todos los requisitos de las reglas sanitarias, ¿o no, Isquia? Yo creo que ustedes tienen un súper buen punto. Las medidas individuales aquí no son inocuas e impactan hasta lo que no queremos impactar. Ya no estamos hablando solamente de los fallecidos y del tremendo impacto sanitario, sino que también vienen medidas sociales que nos limitan en lo individual, el propio toque de queda, los aforos de las reuniones familiares. Creo que ya todos nos habíamos acostumbrado a un número mayor de reuniones y esto se suma con los propios traslados regionales. Pero si nosotros vamos produciendo brotes, si acudimos tardíamente, si no hacemos las cuarentenas cuando nos corresponde porque fuimos contacto estrecho, nosotros hipotecamos las medidas que toma todo el país, porque el gobierno, más allá de que uno esté a favor o en contra de las medidas que se tomen, tiene muy pocas alternativas, y si los casos siguen aumentando, sin duda no hay gobierno que ha podido sustentar una ola de fallecidos ni una ola de infectados, y ustedes han visto cómo los países más liberales han tenido que restringir, han tenido que hacer lockdown masivos de todo el país, y esto está ocurriendo en todo el mundo, y los que no están lamentando hoy día 4.000 fallecidos diarios como es Estados Unidos. Entonces el llamado es efectivamente a que cada acción que nosotros hacemos o cada contagio que logramos evitar como personas individuales contribuyen a la acción del gobierno, y más allá de las diferencias que uno pueda tener, si al gobierno le va mal, si a la pandemia le va mal, todos vamos a terminar confinados y con estas medidas restrictivas que dañan la economía, que impactan en nosotros, y está también en nuestras manos contribuir. Y si uno es muy crítico de lo que ha tomado el gobierno, yo invito a las personas a colaborar activamente en que efectivamente no seamos nosotros sujetos de contagio en cada una de las acciones que hacemos como personas. Una cosa que dijiste, Isquia, que de alguna manera también, más que el gobierno en este momento restringir el permiso de vacaciones, se ha restringido en parte la movilidad, o en parte la movilidad hacia ciertos lugares, decretando cuarentena. Es decir, la gente que quería ir de vacaciones a Valdivia no puede ir a Valdivia porque pues, Valdivia está en cuarentena. Y así con muchas comunas de nuestro país. Y esa podría ser, en lo que tú ves como proyectando un poco lo que pueden hacer las autoridades, una estrategia, no anular y echar para atrás una decisión como fue el permiso de vacaciones, pero finalmente restringir tanto los destinos que vas a evitar y vas a desalentar a mucha gente para que se mueva, porque no van a haber comunas disponibles, especialmente las comunas que son frágiles en su infraestructura médica, que no pueden enfrentar la cantidad de turistas que llegan habitualmente, etcétera. Yo creo que el gobierno debería transparentar esto y reevaluar la medida, y eventualmente no dejarla en fase 2, sobre todo cuando los indicadores son muy malos. Pero si ellos no toman esto en consideración y los casos siguen aumentando, de forma natural van a tener que ir enfrentando los brotes en las distintas regiones y el aumento de los casos que lamentablemente van a traer aparejados estos confinamientos. Así que creo que cualquiera de las dos alternativas, si los números son deteriorados, van a terminar limitando la movilidad de las personas, sin duda. ¿Por qué cree que en esta decisión no se consultó al colegio médico ni a los alcaldes, como usted señaló hace un ratito? Creo que el gobierno no ha sopesado que son medidas difíciles de implementar, o no ha aprovechado las instancias que tiene justamente para ir ganando mayor adherencia. Creo que las autoridades lo han puesto en cada uno de los documentos, toman en consideración la fatiga pandémica, que las personas están cansadas. A nuestro juicio, la forma de poder incorporar es no solamente considerar al colegio médico, sino que considerar a la ciudadanía también en estas medidas, y hoy día hay algunos actores que pueden contribuir a mejorar esas acciones, como por ejemplo para ir implementando o comunicando mejor para que tengan mayor aprobación, o que las personas puedan comprender en su cabalidad o en su totalidad. ¿Qué actores le gustaría ver a usted como presidente del Colegio Médico hablándole a la población?
Bueno, por ejemplo, en materia de educación, yo creo que estoy desde marzo señalando de forma reiterada, iterativa, casi cansadora y agotadora sobre la relevancia de la mesa de educación. Ahí donde necesitamos que estén los estudiantes, los padres y apoderados, y también los profesores. Todavía no logramos con el gobierno que salga esta famosa mesa de educación, y estamos programando el retorno a marzo sin esta capacidad, y ahí me parece que hay un error, y creo, y hemos hecho llamado, he hablado con el Ministerio del Interior, le hemos dicho al presidente, hemos hecho pero parece todas las que ahí el ministro es la piedra de intentar tope. destrabar eso, y no nos ha logrado. ¿El ministro es la piedra de tope? Desconozco, pero me parece que es un error de cómo entender de que las comunidades participan activamente, y que hay algunos grados de temor de los padres que son comprensivos, que hay que acoger para poder planificar volver a la apertura de los colegios, pero se sigue haciendo de forma un poco enclaustrada, y ese me parece que es un muy claro ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas. ¿Sabes lo que me pasa? Que uno ve con el tiempo que las medidas se toman muy encima. Que si bien es cierto, un virus que va mutando y que tenemos informes semana a semana, todo, pero las vacaciones en Chile siempre son los mismos meses. Son enero y febrero. O sea, ya en septiembre del año pasado sabía que se iba a tomar vacaciones en enero y febrero. En la vuelta a clase de marzo, ¿no es cierto? Solo se dice que se va a volver a clase el 1 de marzo, se le pide a los colegios que tengan un plan, ¿no es cierto?, de vuelta segura, pero no hay anuncios que sean creativos, diferentes, diferenciadores, para que la gente pueda enganchar con ellos, pueda hacer los suyos, pueda no tener que acatarlos, sino que de una u otra forma sentirse parte de ese proyecto. Y no hablo de las puras mesas, que al final también terminan siendo bien cerradas y bien elitistas. Son, por mucho que digamos las mesas son los mismos de siempre, los mismos del colegio de profesores, los mismos de siempre. Entonces, que la ciudadanía tenga acceso a conocimiento, a participación, a verse involucrado en, no sé, hablo de cosas aunque sean pequeñas, como decir, oye, ¿sabes qué? Los cuartos medios, de primero a cuarto medio van a entrar a las 12. Y siéntete parte tú para ayudar, para no congestionar el transporte público. La enseñanza media entra a las 12 y va a estudiar hasta las 6 y todo. Los más chiquititos van a entrar más tempranito para poder ayudar a los papás, los que están trabajando. No sé, pequeñas, pero nunca hay mapa de nada. Si la cuestión de las vacaciones la subimos el 29 de diciembre, por ahí, 30 de diciembre, no sé. ¿Me entiende lo que le quiero decir o no? El fondo. Sí, bueno, no ha sido fácil. Yo creo que también hay que ponerse un poco en los zapatos del gobierno. Otra cosa es con guitarra, son definiciones ninguna muy sencilla, pero yo sí estoy muy de acuerdo con ustedes de que hay instancias de mayor diálogo con la ciudadanía, de una comunicación más directa, de poder explicar lo que hay detrás de las acciones, y yo también se lo he señalado muchas veces al gobierno. Nosotros como Colegio Médico, a pesar de que participamos en la mesa social, a veces no entendemos las medidas. Y creo que lo mínimo es que el gobierno nos pueda explicar las acciones, los fundamentos epidemiológicos, técnicos, y poder colaborar en esta comunicación a las personas. Ustedes vieron el despelote que quedó con lo de la música en los restaurantes. Y creo que el gobierno lo comunicó muy mal, y quizá no se sopesó que era una medida que, aunque tendría fundamentos como fisiológicos, las personas especularon mucho de que estábamos casi con el gran hermano que nos prohibía escuchar música. Fue muy chocante para las personas, y ha producido una suerte de respuestas que eran innecesarias, si es que justamente se hubiera conversado quizá previamente con el propio gremio de los restaurantes. Sin duda, los restaurantes, aunque sean las terrazas, como uno está sin mascarilla, y quiero ser bien honesta con ellos, sé que han sido muy golpeados económicamente.
igual es una actividad de riesgo, porque uno se sienta frente a la otra persona, por eso se limitaron las mesas y porque han existido brotes en ese contexto. No es una definición que se toma tan arbitrariamente, pero el gobierno en esto sí rápidamente tuvo que reevaluar la acción. Pero usted la reveló, ¿pero usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eliminar la música de los restaurantes? Mire, nosotros tampoco estamos o sea, vemos con distancia el uso de los restaurantes en fase 2 con esta cantidad de casos y con los brotes que han existido, aunque en ambientes abiertos es de mucho menor riesgo. Sí, señalar con claridad que los ambientes cerrados, sé que hay muchos restaurantes que están pasándola muy mal y que quieren que se permita en fase 2 restaurantes cerrados. Eso sí nos parece que es absolutamente fatal. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Más que la música es la bulla y en qué ocurre cuando las personas hablan de forma normal y cuando suben el nivel de la voz. Si hay una música muy alta, las personas efectivamente gritan y cuando uno grita en un espacio expele estas gotículas mucho más distantemente y favorece más el contagio. Eso está en algunos modelamientos instaurados. Quizá la conversación era que estos recintos no tuvieran una bulla o una música que obligara a los asistentes a gritar en un contexto en que están comiendo y que están sin mascarilla. Es decir, usted lo habría hecho más bien como un consejo al rubro de la gastronomía y no como una imposición como fue en el día de ayer. Bueno, creo que hay que conversarlo con los actores. Creo que sin duda no era una medida tan alocada por parte del gobierno, pero que creo que da muestras un poco de cómo se han ido implementando las cosas. Es una señal de quizá reevaluar cómo se van implementando estas acciones y también conversar con los actores que son los inicialmente afectados para que ellos, en vez de salir en contra de la medida, dijeran, sí, nosotros sabemos que esto es de alto riesgo y hemos acordado con el gobierno que vamos a instaurar una política de música mucho más reducida en su volumen para no provocar gritos que efectivamente pueden producir mayores niveles de contagio. La prohibición a uno le genera rechazo. La recomendación quizás hecha en conjunto con el rubro puede generar mayor adhesión tanto del rubro como de la población. Quizás eso también estamos cansados. Y también que quizá este tipo de medidas cuando estamos con 4.000 casos, cuando estamos con los permisos interregionales, cuando la gente está sin nada en el metro, bueno, en realidad parece una medida más bien cosmética que nos desorienta un poco del foco más central, donde las 4 medidas prioritarias, cómo lograr disminuir la concentración de la movilidad de las personas, cómo promover el teletrabajo, son medidas quizás donde hay que concentrarnos un poco más. Pero perdón, es que yo no entiendo lo que usted dice, es una medida torpe. O sea, perdone, pero si el problema es el volumen, porque para que la gente no hable más fuerte, ¿por qué prohibir la música? Se tiene que pedir a la gente que tiene dueño de un restaurante o de un café que la ponga baja. ¿Por qué prohibir la música? Porque uno habla más fuerte, supuestamente. No, pero ¿por qué prohibir la música? Uno habla más fuerte no porque haya música, uno habla más fuerte porque la música está fuerte. Claro, por eso te digo. Entonces es un problema de volumen, no es un problema de música. Entonces, esa cosa es preocupante porque si el problema es el volumen, y vuelvo a lo que dije antes, ¿por qué no sociabilizamos con todos el tema del volumen al hablar? El tema del volumen al relacionarnos. Que si gritamos y hablamos más fuerte, botamos estas microgotitas más lejos y podemos contagiar. Y que estamos en una situación difícil. Entonces, si usted le dice a alguien, ¿no es cierto?, que se va a tomar un café a un lugar, que la música está de manera pertinente en un volumen, pero se viene en un metro, 2 estaciones, con 4 personas apiladas arriba de él, la gente dice esto es ridículo. Entonces, estas situaciones que son torpes, ¿qué es lo que hacen? Producen distancia a la gente. Y todo lo que yo he tratado de hablar hasta ahora y le pregunto es para producir cercanía en la gente, empatía en las personas, no rabia ni disgusto. Y por eso hay que ser tan cuidadoso cuando sale una ficha en pantalla y estamos todos en cadena nacional transmitiendo
lo que dice el MinSal, y dice: se prohíbe la música en restaurantes. Porque hoy día el ministro tuiteó más Palacio diciendo: no, es que era una recomendación, y eso es mentira. Era una prohibición. Hoy día se cambió a una recomendación. ¿Por qué? Porque al final todos los gremios alegaron, todos los músicos alegaron, toda la gente alegó, los ciudadanos alegaron. Entonces hay que ser cuidadoso también en este tipo de cosas porque genera distancia, Isquia. Yo estoy de acuerdo con usted y espero que en realidad la cantidad de estos errores no forzados e innecesarios se vayan reduciendo. Y en esa línea creo que hay muchos actores que están interesados en ir resolviéndolo con precocidad para que no lleguen a la ciudadanía y ojalá la ciudadanía las entienda, las comprenda y las adhiera. Así que solo muy de acuerdo. Quizás nos falta un poco ponernos en los zapatos de las personas, pero también reconocer que si los casos siguen aumentando y hay retrocesos en la fase, estos mismos gremios de restaurantes no van a poder abrir. Y yo creo que hay que entender que también se ha hecho un esfuerzo pasando en fase 2. Recordemos que antes no estaba permitido la apertura de restaurantes, que se permitiera, pero hay que cumplir las condiciones. Y hemos visto restaurantes que tienen las mesas muy cerca, que no cumplen la distancia. Y si ellos gastillan brotes, es un flaco favor. Nos termina yendo mal a todos, incluyendo a ellos que se van a ver golpeados económicamente por favorecer el aumento de los casos. Pero muy de acuerdo que este fue un error. Sin duda innecesario. Y hay cosas, Isquia, que también uno entiende, que a mí también me parecen un error. Supermercado en cuarentena, pero no se puede comprar un hervidor, porque no se pueden vender electrodomésticos. Incluso no se pueden vender televisores. Uno dice, ya, el televisor, aguántese. Pero si están en cuarentena, en Valdivia, lloviendo una semana entera y se le echó a perder la tele, o quiere ver, también hay un margen de libertad. El supermercado ya está abierto. Entonces empezar como dentro a ver qué puedes comprar y qué no, y no ver los casos de lo que es la vida cotidiana de la gente, parece ser... Ahí también o falta de criterio o errores no forzados, innecesarios, poca conexión con la gente. Bueno, yo no sé qué opina usted. Sí me lavo absolutamente las manos porque esto tienen que preguntarle al ministro Palacio, porque esta es una medida que tiene fines económicos y es un poco para promover el comercio que ha sido más golpeado y que está cerrado, que tiene delivery y todas esas acciones. Yo creo que es la definición de quienes están mirando la economía en su total, una definición que a nuestro juicio, bueno, no tengo muchos elementos para opinar, aunque como ciudadana sí estoy muy de acuerdo contigo, que si necesito ir al supermercado y está disponible una góndola con, no sé, toallas, por ejemplo, o algo que no se vende en el supermercado de forma habitual, es algo que hay que analizar, pero me imagino que hay fundamento. Lo que sí es que cuando se va a aplicar hay que dar las explicaciones. Yo creo que la ciudadanía no somos tontos ni tontas y esperamos, o yo por lo menos como ciudadana espero que se me explique los argumentos y los fundamentos que hay detrás de cada una de las medidas, y hay veces en que lo extrañamos. Sí, es que yo creo que hay una estrategia que se invite. Pero es que, claro, eso te digo yo, que el fondo es una recomendación. Pero lo que yo creo que aquí no se puede hacer porque es peligroso es restringir cada vez más libertades innecesariamente. Porque hay que restringir libertades que son urgentes y necesarias, que tiene que ver con, como sabemos, la concentración de personas en fiestas, la concentración excesiva de incluso grupos familiares, que ahí es el principal foco de aumento. Pero realmente empezar a restringir cosas que a uno como ciudadano no le parecen relevantes, esto lo que provoca finalmente es falta de adhesión a las medidas importantes en general. Y la razón que mucha gente da, hay mucha gente que es dueña de pequeños almacenes, dice, los supermercados están llenos, ellos venden hervidores. Nosotros que vendemos hervidores y somos locales chicos estamos cerrados. Quizás será para igualar la cancha. ¿Será la forma de igualar la cancha esa? Es lo que uno piensa. Y